Chicos, ¿cómo están? Llegamos a lo que sería la última clase antes del primer parcial de verdadero o falso que les voy a tomar la semana que viene. Hoy vamos a elaborar lo que es teoría genética de Piaget, que lo vamos a trabajar desde un autor que es Carretero. Les hice un recorte significativo de la fotocopia para que ustedes se enfoquen en lo que por lo menos en este momento, sobre todo para primera instancia, me interesa con respecto a los contenidos que quiera que puedan incorporar. Más allá que toda en la primera parte hay todo un desarrollo de lo que son los contenidos centrales de Piaget, que es parte de lo que hemos visto en primer año, que si necesitan refrescarlo, por favor retomen la bibliografía de Psicología 1 o me pueden consultar, que es justamente lo que está en la primera parte, que yo decidí sacárselos para enfocarme sobre todo en tres aspectos de esa fotocopia, que es lo que yo los voy a evaluar, que es el tema de las memorias, las características de las ideas previas y el cambio conceptual. Pasemos a lo que es el primer punto, que es el tema de las memorias. La memoria se va a dividir en dos, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Algunos autores van a decir que antes de la memoria a corto plazo está la memoria sensorial, que es una memoria casi inmediata, que tiene que ver con el tema de los sentidos y cómo uno va incorporando información y cómo justamente uno va asociando determinada información a ciertos sentidos, como puede ser el olfato, el gusto, el tacto, la vista, pero no me voy a detener tanto en eso. Tomemos la clasificación justamente que está en la fotocopia de memoria a corto plazo y de memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es una memoria que es limitada, que al tener un límite justamente esto implica que ustedes como docentes tienen que regular muchísimo el caudal de información que van a transmitir, porque si de golpe se quedaron muy atrás con el tema de las clases y les quedaron muchos contenidos en una clase, no pueden dar 500 contenidos porque los contenidos justamente entran por la memoria a corto plazo. Entonces, si esa memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, que es más o menos, se suele decir de 5 o 9 elementos, o se habla de 7 más menos 2 chunks. Chunks serían pedazos de información, para decirlo en criollo, que entonces esa es la capacidad de 5 o 9 elementos, o ya les digo, se suele decir de 7 más menos 2 chunks, que es justamente la cantidad de información que puede incorporar la memoria a corto plazo. Piénselo por ejemplo con el DNI. El DNI uno generalmente, ¿qué es lo que hace? El DNI suelen ser 8 números, y lo que suele hacer es dividirlo en 3 trozos de información, los primeros 2 números, los siguientes 3 y los últimos 3. O con los celulares también. El celular, ustedes saben que está la característica, digamos, el prefijo, y después son 8 números. Y sin embargo, uno rara vez dice los 10 números de una. Suele decir 15, 4 números y 4 números, o suele decir 15, 2 números, 2 números, 2 números, 2 números, que en ese caso tendríamos 5 trozos de información. Entonces, la memoria a corto plazo justamente se administra de esa forma, compartimentando, agrupando la información en estos trozos de información, en estos chunks que tienen esta capacidad más o menos de 5 o 9, para justamente poder almacenarla, poder incorporarla y poder conservarla. Por eso cuando uno estudia de memoria, si ustedes se exceden en esta cantidad de información que su memoria puede incorporar, a la media hora uno se olvidó porque empieza a incorporar otro tipo de información. Obviamente que esto se puede entrenar. Hay determinadas profesiones, entre ellas por ejemplo la psicología, que laburan justamente para tratar de extender lo más que se pueda esta memoria a corto plazo, pero obviamente que también esto tiene un límite. No es que en ese sentido es inagotable. Por eso insisto en esta cuestión. Es fundamental cómo ustedes como profes organicen la información, cómo la transmitan. Piensen que también acá entra en juego esto que yo les decía que no lo vamos a elaborar, pero que sí es importante marcárselos, que es el tema de la memoria sensorial. La atención es limitada. Si ustedes se zarpan con la cantidad de contenidos que dan en una clase porque están atrasados y quieren abarcar el programa, y el alumno va a poder incorporar muy poca información. Y el tema no es solamente ese. La memoria a corto plazo incorpora la información de forma aislada, no suele conectarla, no hay aprendizaje significativo en términos de Ausubel. Por eso cuando uno estudia de memoria, se suele decir que esa información quedó en la memoria a corto plazo. Eso sería el aprendizaje mecánico memorístico que hemos visto con el tema del conductismo. ¿El tema cuál es? Que si ustedes buscan un aprendizaje significativo, que esa información llegue a la memoria a largo plazo, para llegar a la memoria a largo plazo, antes tiene que pasar por la memoria a corto plazo, sí o sí. No se puede llegar a la memoria a largo plazo saltándola de corto plazo. Entonces, cómo ustedes organizan la clase, cómo manejen los recursos atencionales de los alumnos, cómo estructuren la clase, cómo transmiten los contenidos, el orden que le den a esos contenidos, es cómo va a llegar a la memoria a corto plazo y después a la de largo plazo.
La de largo plazo sí, es ilimitada. Uno puede incorporar una cantidad de información constante, sí. Por eso inconscientemente el psicoanálisis va a marcar que uno tiene recuerdos de toda la vida, por más que conscientemente uno no los tenga. Entonces, la memoria a largo plazo, ¿por qué tiene una capacidad ilimitada? Porque conecta los contenidos, no quedan aislados, quedan justamente significados. Y acá tenemos bien en términos de Ausube lo que sería aprendizaje significativo. El aprendizaje va a ser significativo cuando la información está conectada con nuestros saberes, con nuestras ideas en nuestra memoria a largo plazo. En la memoria a corto plazo queda aislada, queda fragmentada. En términos piagetianos, uno podría decir que si ustedes estudian de memoria, la información queda en la memoria a corto plazo y queda solamente asimilada. Incorporaron la información a sus esquemas, pero no transformaron sus esquemas, no conectaron con sus ideas previas. Entonces se suele decir que en la memoria a corto plazo solo hay asimilación. En cambio, cuando yo logro que la información llegue a la memoria a largo plazo, se conecte con las ideas, haya una transformación, haya una significación, ahí tenemos justamente la famosa acomodación en términos piagetianos. Se transforman mis ideas, se transforman mis esquemas. Igual si llega a haber alguna duda, chicos, con respecto a este tema, obviamente tenemos el espacio de consulta el jueves a las 18 que vamos a trabajar este tema y además vamos a charlar un poquito de lo que va a ser la instancia de evaluación por el modo de la semana siguiente. Eso por un lado. Y después tenemos lo que son las características de las ideas previas y lo que es el cambio conceptual. Justamente, si yo busco un aprendizaje significativo, o en términos más piagetianos, si quieren, constructivista, que a fin de cuentas es la misma lógica, es que el conocimiento se construye y que necesita diferentes actores, y entre ellos ya no es solamente el docente, sino por supuesto el alumno y el contenido. Entonces, para esta construcción, Piaget también va a remarcar la importancia que tiene los esquemas en términos de su teoría, o en términos de otros autores, lo que son las ideas de anclaje o subsumidores o ideas previas que uno tiene que poder recabar del alumno para poder transformarlas o para poder conectarlas con el conocimiento que uno quiere transmitir. El tema cuál es, que ustedes van a ver que estas ideas previas tienen características muy particulares. Son ideas muy resistentes, cuesta muchísimo modificarlas, entonces eso hace que el docente tenga que hacer todo un laburo muy progresivo, muy a veces prolongado incluso, tratando no solamente de recabar esa idea previa, sino que el alumno pueda ver las falencias de esa idea y la importancia de tomar esa idea científica que uno está tratando de transmitir. No siempre son conscientes, a veces sí, en cosas uno tiene más claro qué es lo que piensa, qué es lo que siente, en otros casos no, son más implícitas, con lo cual a veces cuesta hacer el rastreo, no basta con una simple lluvia de ideas de un ir marcando, sino que a veces uno tiene que hacer un laburo donde requiere cierta introspección también de parte del alumno para ver qué piensa sobre ese tema, o qué es lo que siente, o qué es lo que le pasa. Suelen ser muy generales y otra característica que es central es que suelen estar muy alejadas de lo que es el conocimiento científico. No siempre son cercanas. En algunos casos sí, y en otros casos las ideas previas que uno tiene no coinciden para nada. Siempre recuerdo una profe de biología que le preguntaba a sus alumnos de 7, 8 años si pisas el pasto, si al pasto le duele. Que es muy interesante porque en términos piagetianos ya estaríamos en el estadio preterio concreto, ya se terminó el animismo y el vitalismo de la anterior etapa, con lo cual uno pensaría decir, no, no le duele. Y lo interesante de esto es que la profesora de biología después puede explicar el tema de lo que implica el sistema nervioso, las terminaciones sensitivas, los sentidos, y tratar de explicar científicamente que al pasto no le duele. Y sin embargo, después de todo esto, había alumnos que seguían insistiendo que si el pasto lo pisabas le dolía. Entonces, fíjense a veces la distancia que se hace, lo resistentes que son estas ideas previas, que eso hace que el laburo del docente sea, eh, a ver, sea tan interesante y al mismo tiempo implique todo un esfuerzo de laburo para lograr que el alumno pueda rever las concepciones que tiene. Por último, con respecto al cambio conceptual, van a ver que va a hablar de 4 etapas. La primera etapa central es lograr cierta insatisfacción con las ideas que tiene el alumno, y esto ya deja implícito que lo primero que tenés que hacer es rastrear las ideas que tenga el alumno, las ideas previas, las ideas de anclaje, los esquemas, los subsumidores, como quieras llamarlo. Fíjense que entonces uno podría decir, el conocimiento científico queda recién para un paso secundario. Primero tenés que rastrear qué piensa el alumno, qué idea tiene, qué concepto, cómo lo visualiza. Entonces, recién en la segunda etapa, vos le vas a buscar provocar insatisfacción con respecto a esa idea que tiene. Entonces, recién en una segunda etapa vos le vas a mostrar el conocimiento científico, pero además de eso,
mostrarle por qué su concepción no le sirve, por qué la debería rever por la concepción que uno está queriendo transmitir. Y piensen acá en términos constructivistas, cómo implica toda una revisión cuando gran parte de nosotros las cosas nos las han enseñado de memoria, y porque sí, porque no te queda otra, porque necesitas sí o sí, como decían nuestros padres, necesitas un título secundario aunque sea para levantar un papel, entonces estás obligado y fumátelo y bancatelo. Cuando acá se plantea otra forma de educar, tratando de mostrarle, decir, che, esto te lo quiero transmitir, pero por esto y por esto, no porque es una calentura que a mí se me ocurrió. Entonces, implica generar esa satisfacción, pero después podemos mostrarle por qué esa idea o ese conocimiento científico le puede servir. Y por último van a ver que va a decir el autor que ese conocimiento que yo quiero transmitir tiene que ser plausible y fructífero, va a decir. ¿Por qué plausible y fructífero? Porque por un lado tiene que permitir explicar mejor las cosas, entenderlas, resolver lo que yo quiero resolver, pero que no se quede solamente en esa cuestión plausible. También que sea fructífero, que si además me puede permitir resolver otras cuestiones, pensar otras cuestiones, que no se reduzcan solamente al ejercicio o lo que me quiere enseñar el docente, eso va a hacer que sea fructífero, que no quede solamente en lo puntual lo que me puede servir para resolver en el ámbito educativo, sino que además se pueda emplear para otros aspectos o ámbitos de la vida. Con lo cual, fíjense qué interesante, pero al mismo tiempo qué complejo que es el posicionamiento de esta forma, ya que implica no solamente darle un lugar totalmente distinto al alumno, sino también uno empezar a cuestionarse cuando uno arma el programa, porque, a ver, del Ministerio de Educación ustedes le van a bajar contenidos generales. En mi caso, por ejemplo, en Psicología 2 dice teoría de la educación. Ahora, si yo todo el cuatrimestre les quiero dar psicoanálisis, se lo van a tener que fumar, porque a mí me dice teorías de la educación y yo después elijo qué teorías de la educación doy. Entonces acá lo interesante es uno también empezar a ser más consciente de qué conocimientos va a dar y con qué objetivo, qué finalidad, para qué les puede servir o para qué no les puede servir. Entonces esto implica hacer una revisión central del posicionamiento, no solamente del lugar que uno le da al alumno, sino también del posicionamiento como docente. Chicos, esto es lo que a mí me interesa, sobre todo que puedan focalizar con respecto al parcial de la semana que viene y que obviamente espero en términos pelletinos que les sea plausible y fructífero el día de mañana a la hora de ustedes posicionarse como docentes. Lo bueno es que el jueves a las 18 horas, si hay dudas, me consultan, además que vamos a hacer un pequeño repasito con respecto al parcial. Chicos, gracias.